Vosotros me lo pedís y yo lo traigo. Capítulo 5 de Culpa Nuestra. Para todos los que me seguís, hoy vamos con el capítulo 5. Y para los que no, en mi perfil estamos siguiendo capítulo a capítulo de Culpa Nuestra. Y también hemos hablado del final del libro de Culpa Tuya, que es muy diferente al de la película. Si queréis seguir capítulo a capítulo todos, tenéis una lista de reproducción en mi perfil, donde podéis seguirlo perfectamente. Y hoy vamos con el capítulo 5 en el que habla Nick. E igual que siempre que habla Nick, pues es un capítulo muy cortito. Eran las 6 de la tarde y todavía seguía en Nueva York. La secretaria que se encargaba de organizar mi agenda se había equivocado y me había puesto una reunión con dos gilipollas pomposos que solo me habían hecho perder el tiempo. Había tenido que estar 2 horas contestando a preguntas ridículas y cuando por fin di por terminada la reunión me encerré en el despacho. Miré el reloj de pulsera y supe que iba a llegar más tarde de lo que en un principio me habían propuesto. Salir poco después de la hora punta en dirección a los Hudson era una locura, pero ya no podía arrastrar más mi llegada. Steve me esperaba afuera, cuando finalmente me quedé libre. «Nicholas», dijo inclinando la cabeza y cogiendo la pequeña maleta que le tendí. «¿Cómo está el tráfico, Steve?», le pregunté al mismo tiempo en el que me vibraba el móvil. Lo ignoré unos instantes y me subí al coche, en el asiento del copiloto. En ese momento necesitaba cerrar los ojos unos minutos y tranquilizar el remolino de pensamientos que pasaban por mi mente. «Como siempre», me contestó Steve sentándose frente al volante y saliendo en dirección al lado este de la ciudad. Nos quedaban más de 2 horas de viaje. Eso sí, no había demasiado tráfico. Steve se había convertido en mi mano derecha. Se encargaba de llevarme a los sitios a tiempo, de mi seguridad y de ayudarme en cualquier cosa que necesitara. Llevaba trabajando para la familia desde que yo apenas tenía 7 años, así que era de los pocos hombres que me conocían y sabían cuándo debían hablar conmigo o cuándo debían quedarse en silencio. El mejor que nadie era consciente de a lo que debía enfrentarme los próximos días, y por eso agradecí que pusiera música relajante, ni muy lenta ni muy marchosa, con el ritmo ideal para permitirme empezar a convencerme a mí mismo de que no pensaba perder los papeles en esa boda. No, iba a tener que controlar, no solo mi genio, sino cualquier cosa que me amenazara con derrumbar la torre de marfil en la que ahora me encontraba, alta y lejana con respecto a todos, especialmente a ella. 1 hora y media más tarde paramos a repostar en una gasolinera perdida, en medio de la carretera. Después de haberme permitido dormir un rato, empecé a sentirme cada vez más inquieto e insistí en cambiarme de sitio y ponerme al volante, lo que a Steve no pareció importarle. Además, de repente necesitaba que me hablara de cualquier cosa. Conduciendo un poco más deprisa de lo que marcaban las señales, nos pusimos a hablar sobre el partido de los Kings contra los Lakers, y así, sin apenas darnos cuenta, ya estábamos entrando en los Hubs. Distintas emociones me invadieron cuando nos adentramos en aquella parte del estado de Nueva York, que tantos recuerdos me traía. Mi padre y mi madre habían comprado una casa junto a la playa. Bueno, en realidad había sido un regalo de bodas. Era una casa pequeña, nada que ver con las mansiones que había por allí, y podía recordar aquellas ocasiones en las que habíamos veraneado los 3 juntos. Habían sido pocas, todo hay que decirlo, pero si mis recuerdos no me engañaban, creo que la casa había sido de los pocos lugares donde habíamos sido una familia. Mi padre me había enseñado a hacer surf en las playas de Montauk, y me esforcé por hacerlo lo mejor que pude para que se sintiera orgulloso de mí. Con esos pensamientos en mente y algunos otros amargos más, me dirigí a la carretera que conducía a casa de los padres de Jenna. Cuando mi madre se largó, mi padre me traía a los Hudson una semana cada verano, y la pasábamos con los Chavis. Allí fue cuando nos dimos nuestro primer beso. Dios, qué nerviosa había estado yo, y qué tranquila Jenna. Para ella solo había sido un simple experimento, yo en cambio casi salgo corriendo. Había sido debajo de uno de los grandes árboles que había en el jardín trasero. Estábamos jugando al pilla-pilla y cuando la encontré, me sujetó de la camisa y me obligó a esconderme con ella detrás de un inmenso tronco. «Tienes que dármela ahora, Nick, si no será demasiado tarde». Por aquel entonces no entendía a qué demonios se refería, pero años después descubrí que en ese árbol, justo debajo de esas hojas, el padre de Jenna le había pedido matrimonio a su madre. Jenna se enteró en ese mismo día y la niña, soñadora y romántica que se empeñaba en esconder, decidió salir a pasear. Según ella, ese beso fue asqueroso, pero para mí fue el comienzo y no he parado desde entonces. Con esos pensamientos en mente pisé el acelerador. Estaba tan absorto que tardé unos segundos de más en poner el pie en el freno al ver a una pareja que parecía estar dando un paseo por el centro de la carretera. Iban vestidos con ropa de deporte y cuando el coche pasó volando junto a ellos, convirtiéndolos en un borrón junto a mi ventanilla, sentí una presión incómoda en la boca del estómago. Miré por el espejo del retrovisor y esa presión se convirtió en un escalofrío. ¿Sabéis quiénes eran, no? Obviamente, que si no, ¿cuál iba a ser el coche negro que pasó? Y hasta aquí el capítulo 5 en el que habla Nick y os subo a capítulo 6.